Quisiera pasar ahora a las preguntas del público. Lo que sí le voy a pedir un favor. Traten de usar 3-4 minutos para hacer algún pequeño comentario y hacer la pregunta para que, bueno, Ballín y Giovanni puedan principalmente contestar. ¿Quién, Reinaldo? Bueno, quisiera lamentar mucho la ausencia de Karina Gálvez, que aparentemente no le han permitido venir, y de Pedro Campos, que parece que no se permitió venir, porque eso realmente hubiera ampliado mucho el debate que tenemos aquí, ¿no? Creo que sería interesante que nosotros abordáramos esos dos espacios que los panelistas ausentes no han podido aportar. Especialmente me gustaría el tema que le hubiera correspondido al politólogo Pedro Campos, que era el tema de la posición política, ¿no? De la situación política del país en un futuro, ¿no? Una de las cosas que más se discute en este momento es justamente el detalle del monopartidismo, es decir, entre los cambios que avisora el país, producto del sexto congreso del Partido Comunista, no se dice nada de que entre esos cambios se vaya a introducir la posibilidad de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, que son temas eminentemente políticos que le falta a nuestra sociedad para insertarse en el mundo del futuro, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que está pendiente. Hace unos años el pluripartidismo era casi una palabra obscena, que no se podía decir en público, ¿no? Ya hoy la gente la dice, siguen pagando las consecuencias, como es el caso del pintor pinareño Pedro Pablo Oliva, que por mencionar que él le hubiera gustado eso, que hubiera más un partido, fue expulsado de la Asamblea Provincial del Pueblo Popular en Pinar del Río, ¿no? Es un caso emblemático, ¿no? Pero bueno, nuestra sociedad necesita eso, nuestra sociedad necesita una mayor apertura. Como citó Ballín, a un ilustre periodista amigo de él, la sociedad nuestra necesita que se despenalice la discrepancia, y cuando se digo de despenalizar la discrepancia, no solamente de no castigar a una persona que tiene una opinión política diferente, sino permitir que tenga la posición política que tenga la oportunidad de expresarla, y se exista la posibilidad de que haya gente que se asocie alrededor de esa idea. Estoy llevándolo tan lejos como que una persona que tenga una postura anexionista, por ejemplo, tenga derecho a pararse en un programa de televisión y explicar su postura. El día que se permita al anexionista decir sus ideas, lo primero que vamos a descubrir es que en Cuba casi no hay anexionistas, ¿no? Y a pesar de que parece que hay tantos por la propaganda oficial. Y lo segundo que vamos a descubrir es que cuando ese señor que es profesor de una cátedra de economía en la Universidad de La Habana, o de un especialista de un centro de estudio, vea que en la televisión hay un anexionista haciendo sus propuestas y que no le pase nada, pues el señor va a abrir la gaveta de su buró y va a sacar esas propuestas tan brillantes que tiene para hacer un socialismo democrático. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Ahora mismo me entró una llamada de Karina, y lamentablemente estuvo detenida 3 horas en una estación de policía en Consolación del Sur, con los sobrinos incluidos. Y bueno, ella me comenta que realmente están muy cansados y que decidieron regresar a Pinar nuevamente. Ya después, más tarde, hablaremos con ellos, ¿no? Es realmente muy lamentable que este tipo de cosas sigan pasando y sigan ocurriendo en nuestro país, ¿no? Bueno, yo soy Rogelio Fabio Hurtado. Yo quisiera que los panelistas me dijeran su criterio acerca de qué tipo de línea recomendarían ellos para las presiones exteriores que se ejercen sobre el régimen cubano. Por ejemplo, en este momento está la línea de Mario Díaz Balart, que quiere retrotraer a la época de Bush, y está también la línea de Saladrigas, que propone apertura y acercamiento. Siempre ha habido esa dualidad. O sea, la Unión Europea ha supuesto mucho tiempo que es la postura que ahora comparte la iglesia, la cúpula de la iglesia cubana, que complaciendo es algo parecido al apaciguamiento de Chamberlain con Hitler. Pero bueno, ¿cuál sería en el criterio de ustedes el justo medio, lo que contribuiría más a acelerar el proceso de reeducación en la libertad de las masas del pueblo cubano? No me gusta para nada el embargo norteamericano, ¿no? Siempre que he podido pararme en un foro a decirlo, firmar un documento pidiendo que cese cuanto antes, lo he hecho, ¿no?
De todas maneras, eso no me ha servido como protección contra las acusaciones de Granma, que dice que, bueno, parte de la blogófera alternativa quiere que recrudezcan el bloqueo. No es así para nada, ¿no? La mayoría de las personas que conozco y que veo a mi alrededor consideran esta una estrategia fallida, que no ha dado resultado, que por otro lado pues termina utilizando a la población como carne de cañón, mientras que la alta jerarquía del gobierno no se siente sus efectos, ¿no? Ayer mismo yo escribí un texto sobre eso que titulé La teoría de la caldera, una supuesta caldera social a la que hay que ponerle fuego para que estalle, ¿no? El único elemento que no tienen en cuenta esos teóricos del estallido es que los que ponemos el cuerpo que va a salir lanzado hacia afuera, los que vamos a vivir el caos social, la crispación, el nuevo ciclo de violencia somos nosotros. Por tanto, soy más partidaria de esta tendencia de Saladriga. No defino a los cubanos como de dentro y de fuera. Yo una vez estuve fuera también y me molestaba mucho cuando me separaban y me decían, no, porque tú eres una cubana que vive afuera, ¿no? Somos cubanos donde quiera que estemos. Creo que hay que darle participación económica a esos familiares exiliados que tenemos por allá afuera, que han amansado algún pequeño capital que pueden ayudar mucho en la reconstrucción de Cuba. Vivimos bajo un gobierno que es especialista en presiones. Se fortalece cuando lo empujan, se fortalece cuando lo presionan, se fortalece cuando le cortan y le cierran, y justifica con todos esos cierres la vieja idea de en una plaza sitiada disentir es traicionar, es la que aplican. Por tanto, no. El libre flujo informativo, permiso a Cuba que comercie con todos los países del mundo que quiera. Ya ahí quedará en evidencia la falta de solvencia que tienen las arcas nacionales para comprar, ¿no? Y sobre todo libre flujo ciudadano. Le tengo mucha fe a lo que puede venir desde abajo, a lo que los lazos familiares, los puentes entre personas pueden lograr, y no a lo que los lobbies políticos, los cócteles tomados en un buffet de una cancillería logran, ¿no? Soy sacerdote. En Cuba no se me permite instalar oficialmente mi iglesia, ni fui nombrado obispo desde el año 2003 para la República de Cuba. No se me ha permitido mi consagración porque no he podido salir de Cuba a ordenarme a consagrarme al extranjero a través del permiso de salida, que me lo han negado, y no se ha permitido que entren 3 obispos de cualquier nacionalidad a hacer la consagración a Cuba, porque esos obispos tendrían que entrar con una visa turística, donde no se le permite reunirse con más de 5 personas, no se le permite predicar en ninguna iglesia, aunque ya esté instituida. O sea, un sacerdote de una iglesia que esté reconocida por el gobierno no puede invitar a que ningún sacerdote ni ningún obispo pueda, con visa turística, pueda predicar desde su atril. Y a través de esta legalización que usted ha logrado para la Asociación Jurídica Cubana, hoy se está recrudeciendo. Tengo información en el municipio de Arroyo Naranja de distintas casas cultos que se les está avisando que van a ser cerradas. Y ¿qué expectativa tenemos a través de la Asociación Jurídica, a la que le hemos presentado un expediente que usted mismo trató de darle curso y que lo truncaron apenas estaba en embrión? ¿Qué podemos hacer para la ley de asociación que se pueda materializar la legalización de alguna institución, de alguna iglesia en el futuro? La Asociación Jurídica Cubana no ha sido reconocida oficialmente como ONG aún. Vamos a dejar eso claro. Bien. Lo que nosotros logramos fue un documento inicial que tenía 2 aspectos. Uno, que dijera que no existía en el país una organización con ese nombre, ni tampoco con los propósitos que nosotros nos proponíamos. Eso no es la legalización. Eso es un documento inicial para otros pasos que hay que dar. Bien, lo que pasa es que en ese documento inicial, que se nos entregó hace muy poquito, bien, estuvimos 2 años y 2 meses para lograrlo. Bien, y además el documento dice que en efecto no hay en el país una organización con ese nombre, pero lo que nosotros hacemos pudiera estar duplicado por la Unión de Juristas de Cuba o por la Organización de Bufete Colectivo, y entonces no procedería, bien, que la asociación existiese. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros es muy buena noticia, primero porque nos reconocen el 50%, es decir, que no hay otra organización. La única organización que se llama así en Cuba y que pretende ser ONG somos nosotros. Y lo otro, que está por escrito, nos permite atacarlo y hacerlo talco, como decimos en cubano,
¿Bien? Y es lo que pretendemos hacer, lo que ya estamos haciendo. ¿Bien? Y por eso vamos a presentar la semana que viene la documentación con todos los elementos para un segundo paso, que sería sentarnos en la mesa con los funcionarios del Ministerio de Justicia a discutir las condiciones. Bueno, que ya eso... O sea, ¿dónde está nuestra, digamos, alegría quizás sana, ¿no? En haber logrado lo que no se había logrado nunca, que ellos dieran ese dichoso papel. Bien, entonces estamos hasta ahí. Por otro lado, ¿qué ocurre? Tenemos noticias de que se está trabajando en una modificación de la ley de asociaciones del Ministerio de Justicia. Bien, como pasa con la tarjeta blanca y con las casas y con todo eso, sabemos de oídas, se dice, hasta que no lo veamos en la Gaceta publicado como ley, no vamos a saber ni qué dice ni a qué atenernos. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que imagino que con lo que ha pasado con la asociación, bueno, vamos a ver lo que ellos hacen ahora con eso. A lo mejor la suavizan o a lo mejor la empeoran, la ponen más difícil todavía, ¿entiendes? No sé, ahí habrá que esperar a que ocurra esto. Por otra parte, cuando terminemos este proceso nuestro, bueno, por supuesto que le daremos a la sociedad civil todo el apoyo para aquellas organizaciones que lo quieran, lo soliciten, ayudarlas a que transiten ese mismo camino que nosotros transitamos. Por supuesto que todo lo que nos pasó, el conocimiento que hemos acumulado, lo que tuvimos que hacer, los vericuetos legales que tuvimos que seguir y todo eso, lo vamos a poner a disposición de la sociedad civil para ayudarlos en lo que sea necesario. Buenos días, mi nombre es Agustín López. ¿Cómo pudieran concebirse esos cambios sin el cambio de constitución? Porque para mí en la Constitución están plasmados la violación de los 30 artículos de los derechos humanos. Por ejemplo, si se despenaliza la discrepancia política, ¿qué amparo tiene si en la Constitución, el primer artículo de la Constitución, la va a violar? En primer lugar, hay un artículo que para mí es el más problemático de la Constitución, que no es ese primero, sino el que dice que todas las libertades reconocidas en esta Constitución se mantendrán en tanto en cuanto el individuo, con su actuar o su opinión, no vaya en contra de los principios del socialismo. A mí me parece que ese es el punto clave que hay que quitar. Bien, si eso se quita, bueno, quedan otras cosas, como que el partido es la fuerza directora de la sociedad, etcétera. Pero ya permitiría la expresión pública de la opinión, abiertamente los escritos, en fin. Pasaríamos a otro estadio, que la pelea no estaría todavía ganada, pero bueno, ya daría otra posibilidad que como primer paso me parece muy bueno para lograr otros pasos sucesivos. Me parece que sí. Pero yo insistiría sobre todo en ese artículo de la Constitución. O sea, que es el que está diciendo que se pena la discrepancia política. Porque además dice, la violación de este principio es punible. Te lo dice muy claro. O sea, es castigable que violes el principio de la unidad ideológica, etcétera. Yo empezaría por ahí. O sea, si a mí me dicen, cambia un solo artículo de la Constitución, yo digo este. Después veremos los demás más adelante. Pero ese lo cambiaría. Ese sería, para mí, el esencial. El embargo, el gobierno de Estados Unidos cree que también tiene su derecho, que es solo un problema comercial que Estados Unidos no quiere negociar con Cuba, ¿no? Pero sabemos que también el gobierno de Estados Unidos presiona a terceros países cuando hace algún tipo de negocio con Cuba, ¿no? Eso está documentado. Y hay un punto, quería hacer esta pregunta a Bahín, a Giovanni, sobre todo, que es el que toca la ley Humberto, la ley Humberto. Incluso habiendo una democracia en Cuba, todavía vamos a tener el apéndice ese del embargo, hasta que no se queden claros bien el problema ese de la empresa que nacionalizó Fidel Castro, ¿no? que medio pagó o no pagó incluso la compensación monetaria. Y es una espada de Damocles que vamos a tener, inclusive la futura sociedad cubana, cualquiera que sea. Y quisiera que me comentara sobre ese tema, si los abogados, los intelectuales, nosotros los blogueros periodistas, ¿qué puede pasar con ese futuro, con todos esos condicionamientos que tienen todos los reposamientos que han habido con el embargo a partir del 2003, sobre todo por la época de Bush, pero que aún siguen vigentes? Yo creo que en las relaciones internacionales, sobre todo en las relaciones mercantiles, las relaciones comerciales, cuando uno establece un convenio y compra, tiene que pagar. Eso es una ley internacional, además elemental. Bien. Lo que en un momento determinado se compró por crédito, por lo que sea, Cuba lo debe. Eso está claro. Lo que pasa es que, en mi opinión, en el momento que haya un cambio en Cuba, eso será renegociable. Y creo que en muchos casos, inclusive a muchos países condonará la deuda de Cuba.
Yo creo que la ley Hart-Burton caerá prácticamente el mismo día o al otro día de que en Cuba las cosas cambien. No creo que ellos mantengan eso, ni mucho menos. Y quiero pensar bien que por lo menos los Estados Unidos y quizás muchos países de América Latina y otros de Europa pues condonarán la deuda externa en Cuba. Pero la deuda externa con Cuba, la más grande no es esta, es la de los rusos. Cuba tiene una deuda gigantesca con los rusos. Inclusive los rusos no la han condonado ahora. La deuda existe, ahí está. Bien, a pesar de que Cuba, bueno, tiende a acercarse a ellos, a mantener relaciones económicas. Ellos no han quitado eso ahí. Bien, entonces habrá que ver lo que sucede porque eso ya depende de otros países, lo que esos países quieran hacer, cómo quieran enfocar los cambios en Cuba y si quieren ayudar o no quieren ayudar. Eso no se puede presionar, y ni mucho menos decir yo no voy a pagar, porque eso evidentemente te pone en una situación de incredibilidad en el comercio internacional catastrófico para el país. Eso se renegocia, se discute, se piden plazos más largos, más blandos, etcétera, pero siempre habrá que negociar eso. Eso es lo que pienso, que ocurrirá así, de esa forma. En temas como este es que se extraña mucho más a Karina, ¿no? Porque, bueno, claro, es su fuerte, yo hubiera podido explicarlo con un vocabulario mucho más cercano a la especialidad, ¿no? Pero yo lo voy a decir muy sensorialmente, ¿cómo lo experimento? Yo nací en el año 75, año del primer congreso del partido, soy de una generación que no ha encontrado mucho su voz, ¿no? Y en este tema del diferendo de Estados Unidos, me siento cómo se debieron sentir Romeo y Julieta entre los conflictos de Montescos y Capuletos. ¿Por qué se fajaron nuestros padres? ¿Cuál fue el conflicto que había en el pasado? Ya ni recuerdo, ya ni sé, pero nosotros estamos cargando con la ira contenida entre ambas familias. O sea, estoy usando una pequeña metáfora para decir un poco cómo experimento todo esto. Es una pena que este país, que tiene un discurso tan recalcadamente soberano, independiente, dependa al final de cualquier cosa que pase en Washington. Estoy harta ya de que el discurso de todo esté definido por lo que pasa en la Casa Blanca. Estoy harta ya de que el derecho a la opinión, el derecho a la asociación se defina a partir de un país extranjero, ¿no? Que el discurso interno intenta justificar todos los descalabros de que no hay, que la producción de boniato cayó en un 30 y pico % este año, hasta el hecho de que no hay cloro para una piscina, lo intentan justificar con eso, que no tengamos acceso a internet. Entonces, me siento así, atrapada entre los Montescos y Capuletos. Espero que ese diferendo termine, espero que todos esos absurdos legales injerencistas además terminen, porque lamentablemente mientras el conflicto gobierno de Cuba y gobiernos de Estados Unidos, porque han sido muchas administraciones y aquí nada más que hemos tenido unos, cuando eso termine empezaremos a encontrar también las soluciones para el problema cubano. Mientras tanto estamos atrapados. Manuel Aguirre, del Movimiento de Integración Racial Juan Gilberto. Yo estoy muy contento porque Agustín López haya tocado el problema de la Constitución, porque ese es un tema que a mí siempre me ha recalcado. ¿Por qué lo digo? Porque esa Constitución que aprobamos nosotros en el 1976, con esa gran mayoría, que fue así, ahí yo no creo que eso haya sido un libretazo del gobierno, fue así que se aprobó. ¿Pero por qué se aprobó? Porque quizás no sabíamos ni lo que estábamos firmando. Pero esa Constitución es una Constitución antimartiana y antidemocrática. Martí dijo, una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Ya ustedes me están hablando de elementos. Yo sí creo que sí, que hay que presionar para cambiar esa Constitución. Siempre es desgracia para la libertad, dijo Martí, que la libertad sea un partido. Esas son palabras de José Martí. Entonces yo creo que hay una traición al legado histórico en la Constitución cubana. Se habla mucho de la soberanía en este país, como dice Iván, y yo creo que lo que más hemos perdido nosotros es la soberanía. Porque la soberanía no es solo el derecho que se le otorga a un país en relación a otros países sobre su territorio, no. La soberanía incluye también a la persona humana. Entonces, cuando esa persona en una Constitución está amarrada, ¿de qué soberanía tú me estás hablando? Porque cuando usted me dice a mí, toda persona tiene derecho a él, siempre y cuando no viole el concepto socialista, ya ahí hay un elemento ideológico. ¿Usted me entiende? Entonces, eso no debe ser así. Muchísimas gracias. No solamente la Constitución nos ató de pies y manos, los propios parlamentarios de la Asamblea Nacional se ataron a sí mismos, o sea, se suicidaron parlamentariamente hablando cuando se aprobó la tristemente célebre momificación constitucional,
que declaró el socialismo irrevocable. Y aquí, aunque no tiene que verlo con lo que él dijo, voy a aprovechar para decir algo, porque se nos intenta atrapar en un dilema del que también estoy un poco harta, ¿no? El dilema entre socialismo y capitalismo, un supuesto socialismo de hoy o un capitalismo neoliberal y salvaje de mañana. Yo no creo que ese dilema sea real, eso es una falsa disyuntiva en mi opinión. Ya vivimos en el capitalismo, en un capitalismo de Estado. Yo recuerdo, bueno, todas las veces en la enseñanza media superior, en la universidad y en los posgrados, que tuve que estudiar marxismo-leninismo, economía socialista, en fin, comunismo científico, todas esas cosas que nos gustaba tampoco tener que llevar examen, ¿no? Había una línea que nunca voy a olvidar. Una sociedad socialista se define porque los medios de producción están en manos de los obreros, del pueblo. Aquí no es así. Tenemos un gran patrón que se llama Estado, que tiene todas las fábricas, todas las industrias, todos los centros, que determina qué salario va a pagarnos, a qué precio nos va a vender las mercancías que compramos con esos menguados salarios y sobre todo que decide qué va a hacer con la producción resultante y a qué va a destinar el dinero, sin además rendirnos ninguna cuenta de si lo va a invertir en gas pimienta o en juguetes para los círculos infantiles. Por tanto, yo creo que Cuba está ahora viviendo una parte muy fea del capitalismo. Estamos bajo un capitalismo de Estado y lo que hay que tratar de hacer de este sistema, yo soy enemiga de los nombres y las definiciones. Yo misma, cuando alguien me pregunta derecha o izquierda, digo, yo soy posmoderna. Los posmodernos ya no tienen límites, no tienen fronteras tan claras para definir. Y así mismo creo que el sistema que construiremos en el país a lo mejor está todavía por ser nominado, pero no creo que la disyuntiva nacional sea entre el socialismo de hoy y el capitalismo de mañana. Me sonrojo. Yo quería decir algo corto en ese punto, bueno, que la Constitución está basada en lo que se dice que es un sistema socialista, pero la definición de socialismo está convirtiéndose en extremadamente ambigua. Entonces es como supuestamente algo que entrampa, pero que al final se va moldeando a los intereses de ciertas personas, ¿no? Como no vino Pedro Campo, como no vinieron otras personas, un poco esto estaba funcionando, sí. Un poco como que nos hemos centrado todos en una misma cosa, ¿no? Hubiera sido volado tener otras posiciones y oír otra gente que hablara otras cosas, incluso que uno se indignara por cualquier cosa, pero aquí estamos casi que amigos. Todos los países que salen de sistemas traumáticos recalcan siempre no olvidar, por favor, no olvidemos. Y también el nunca más, la famosa frase el nunca más. Los soviéticos le hacían honor permanente a sus veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hace poco me pasaron un video de un lugar donde había unos ancianos y había una niña que hacía una cosa recordando la Segunda Guerra Mundial y los ancianos lloraban. Por supuesto, yo también me emocioné porque aquello era de lo más bonitos. O sea, nunca olvidar. Y nosotros tenemos que saber revisar nuestra historia sin amedrentarnos con la tarea, que yo pienso que es muy desgraciada la historia de nuestra generación, ¿no? O sea, yo tengo 35 años y los que están ahí por mi generación, como que es muy desgraciada. A veces yo digo, bueno, cuando yo me muera, qué bueno, porque se va a renovar, o sea, yo estoy casi que enfermo, todo esto se va a perder, qué bueno, toda esta concentración de dolor y de angustia se va a perder. Pero también qué tristeza que nos debemos morir para que otra gente coja la cosa un poco más ligera, ¿no? No tenemos que estar... O sea, no, qué tristeza, no, qué alegría, me salió el bichito, ¿no? Qué alegría que tenemos que morir para que ya nuestros hijos no tengan que oír todos los días la misma cantilena, ¿no? Yo recuerdo que oía a mis abuelos y me daba un poco de pena porque mis abuelos me insistían en la tristeza de lo que ellos vivieron. Me insistían en el valor del nuevo sistema, del nuevo gobierno y la tristeza de lo que ellos vieron. O sea, lo que ellos vieron. Niños descalzos. A mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho cómo es la pobreza en Cuba, que la pobreza en Cuba no se expresa, que los medios no expresan la pobreza, que nosotros somos pobres. O sea, en Cuba casi que la población es pobre completamente, pero la pobreza es mucho más que eso. Y hay pobrezas estructurales. Hay pobrezas de personas. El que no sea internet ya es casi un analfabeto. O sea, ya el sentido de la revolución del 59 se perdió. Ella misma consagró su pérdida, porque consagró un nuevo tipo de analfabeto. No me cabe ninguna duda. O sea, lo digo así, no me cabe ninguna duda. Entonces yo quería hacer una pregunta a Giovanni, pero también Ballín, por favor, lo que puedas decir me interesaría un montón. Porque entre las pocas que he podido leer, los pocos escritos tuyos, pero he leído algunos, había uno que se lo comenté incluso a mi mujer. Era el de las consecuencias de haber consumido aceite mineral. O sea, tu blog te ha permitido, ¿qué cosa? Ir atrás, recordar, todo el tiempo recordar y recordarnos. A los que no queremos, a los que no hemos querido, a los que no han querido recordar. ¿Cuál ha sido la experiencia para ti de tener un ejercicio de recordación? Porque evidentemente cuando te sientas a escribir inmediatamente tienen que salir cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia que puedes ¿cómo decirte? ¿Qué puedes aconsejarle
a las personas que no quieran recordar? ¿Cuáles son los dolores de recordar? Bueno, Boris, tenemos la misma edad, así que estamos hablando sobre terrenos que conocemos, desde posiciones muy cercanas, ¿no? Generacionales. Yo recuerdo que al principio, cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es, pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio. Había callado demasiado, mi generación ha callado demasiado. Cuando miro a mi alrededor, de 22 filólogos que nos graduamos en esa idílica Facultad de Artes y Letras en el año 2000, solamente quedamos 3 en Cuba, y uno de ellos hace tiempo no lo veo, así que probablemente también se fue. Han optado por el silencio, por la emigración, y es triste porque uno se siente sobreviviente, como si tuviera 70 años, sobreviviente de una Segunda Guerra Mundial, porque no ve a los camaradas cerca, ¿no? Entonces, la idea del recuerdo es muy importante. Yo parto de todas mis experiencias para narrar. Como no me considero una analista, ni siquiera una periodista en el sentido tradicional de la palabra, en cada texto mío se ve la pezuña de lo autobiográfico. Por ejemplo, tú decías del aceite. Hace unos días publiqué un texto que versaba sobre el tender puentes de un lado al otro de la Florida y tomaba como experiencia cómo yo a los 16 años decidí abandonar el preuniversitario porque estaba cansada de la burla de mis colegas del aula por los huecos que tenía en los zapatos, ¿no? Y mi madre tomó el teléfono a una vecina, estuvo marcando toda la madrugada, llamó a unas tías lejanísimas de mi padre que vivían hace décadas en la Florida y logró que me enviaran un par de zapatos con los cuales no solamente terminé el preuniversitario, estaba en 11º grado, sino que además logré llegar a la universidad con ellos. Eran unos verdaderos campeones aquellos zapatos, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, el recuerdo que es doloroso, el recuerdo que es aleccionador. Hay que empezarlo desde adentro para que después llegue a tener escala nacional. Esa frase de que la historia los escriben los vencedores es una verdad como una piedra, pero yo creo que aquí se les ha ido la mano, ¿no? Han cambiado el carácter, la visión de fenómenos históricos totalmente. Me espanta cuando me acerco a los libros de lectura de mi hijo. Me espanta cuando veo su libro de civismo o de historia de Cuba. Es ya una historia mucho más menguada, más arquetípica, más estereotipada que la que se daba cuando yo era joven. Y por eso mi insistencia en revisitar el pasado, la historia, el recuerdo. Y para terminar, para no extenderme mucho, coincido contigo. Yo a veces cuando me siento muy presionada, muy triste, muy pesimista, me proyecto hacia adelante, me imagino canosa, con un chiquitín al lado que probablemente sea mi nieto, haciéndome preguntas de que no entiende nada de lo que le estoy contando. ¿Cómo era que abuelo a que se llamaban? ¿Cómo era aquello? Y ese sentido inaudito de no pudo haber sido así, abuela, confiesa que estás exagerando, es algo que me sirve como bálsamo para seguir, ¿no? Se habla mucho de Giovanni, hay una especie de aureola sobre tu persona. Yo te conozco personalmente, he entablado conversaciones contigo, me pareces una persona totalmente normal. Pero me gustarían los espacios estos, por ejemplo, porque está el tema siempre del dinero, de que tú eres una persona con mucho dinero, no sé qué. Entonces, a mí me gustaría preguntarte sobre a mí me parece muy bien que la gente tenga dinero. O sea, aquí hay mucha mojigatería con el tema de la plata. Ellos son los únicos que pueden tener bastante dinero. Te pregunto, ¿es cierto que tienes dinero? ¿Tienes algún plan con eso? A mí me encanta que me hagan esas preguntas, de verdad. Las disfruto mucho porque esas preguntas me dan la posibilidad de responder y de esclarecer zonas que han estado muy oscurecidas por la excesiva propaganda satanizadora. Es cierto que he ganado muchos premios. Depende del cuestionamiento que se haga a los jurados, que les cuestionen a los jurados. Yo he sido el objeto de esos premios, me siento muy feliz y muy orgullosa de todos. Respeto mucho a los jurados que como Fernando Sabater, Arturo Pérez Reverte, que es un hombre que considero mucho, etcétera, han participado de esos jurados. Y muchos de esos premios ni siquiera he podido cobrarlos porque no me dejan salir del país y lamentablemente son premios que se cobran en persona, ¿no? No importa, no lo sufro, en el sentido de que lo sueño un poco como un capital que tendré en el futuro para invertir en un medio de prensa libre en Cuba, porque nadie va a sacarme aquí. Soy como el Macao, que hay que darme candela para sacarme de esta isla, ¿no? Quiero invertirlo en eso. Por otro lado, además del discurso de la despenalización de la discrepancia, yo creo que hace falta aquí revisar el tema de la despenalización de la prosperidad. La prosperidad no es tabú, la prosperidad no es horror.
Cuando una persona como yo alcanza su autonomía económica, que la tengo porque escribo muchísimo, mi marido se queja que dice que trabajo como un animal, publicando columnas en todas partes del mundo, mi blog no, mi blog solo me da pérdidas económicas, ninguna ganancia. Cuando publico todo eso, siento que estoy logrando un trampolín económico para tener una autonomía política. Y quizás ese es el punto que más molesta. Ahora bien, me encantaría en el futuro, de verdad, un día poder hacer esa misma pregunta que tú me haces a mí, que te la agradezco mucho y me encanta responderla, hacérsela a quienes nos dirigen, porque han utilizado las arcas nacionales como su bolsillo personal, y eso sí ya es algo muy serio. Que yo utilice el pecunio de mis columnas o el pecunio de mis premios es una cosa, y que se utilice la riqueza nacional para hacer campañas excesivamente políticas por el mundo, para pagarse boletos de avión a todas partes, para pagarse otros lujos que no quiero entrar a detallar porque todos los conocemos. Yo creo que tienen que rendir cuenta por eso. Algún día, si puedo, le voy a preguntar a Raúl Castro, ¿cuánto dinero usted tiene en el bolsillo? Probablemente no tiene ni un centavo. No necesita el dinero, tiene un país. Y eso sí me parece grave. Buenas, Jorge Calaforra. Una pregunta a los dos. Bueno, dos preguntas en realidad quiero hacer. Yo sigo un poco todos los temas políticos, económicos y demográficos de este país. Y la demografía es lo que más me preocupa en este momento. Tenemos una tendencia al decrecimiento de la población. Según la tendencia más negativa, podemos alcanzar en el 2050 unos 8,5 millones de habitantes. Sin embargo, el Granma de esta semana dice que en el 2080 tendremos probablemente 7,6. O sea que esa tendencia es probablemente aún peor. Tenemos un segundo problema, que es la emigración de los jóvenes. Lo primero que quieren hacer es irse de este país. Ha alcanzado una cifra récord en este año de más de 38.000 y es una tendencia que va aumentando. Tenemos también el problema de que en la antigua provincia de Ciudad de La Habana, Matanzas y Cienfuegos, tenemos el 45% de la población en un 20% del territorio, o sea, la emigración interna de todas las provincias orientales. Entonces, el gobierno no tiene ninguna credibilidad financiera porque con esta última apertura de los años 90 ha dejado de pagar todas esas inversiones. ¿Qué hacer, en primera, para que los jóvenes se quieran quedar en este país? ¿Y qué hacer para convencer al gobierno para que permita una apertura? Por ejemplo, que los familiares den una inyección directa a sus familiares aquí en Cuba para que, en base a esas propiedades que el gobierno venda a sus ciudadanos, puedan comenzar su vida económica. En segunda, ¿hasta qué punto o si es suficiente una apertura digital de conexión a internet para que los jóvenes piensen que, bueno, este es un país de oportunidades? Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí en un artículo de una persona que tengo muy cercana, que dice algo así como: ¿cómo quedarse a echar raíces en un país donde uno no puede dar frutos? Y ese es el punto, yo creo, que está impulsando a tantos jóvenes a irse. Ayer mismo o antier, cuando me enteraba de que un joven cubano de 23 años murió en el tren de aterrizaje de un avión Iberia, la pregunta que me hacía era: ¿hay ese nivel de desespero? Y la respuesta era: quizás no es la gravedad de los problemas, es la falta de expectativas para solucionarlos. Cuando no hay un horizonte, la gente pues atrapa la primera balsa, la primera visa, el primer extranjero matrimoniable que pase por delante para irse. Y eso es un drama que está marcando mucho. Ahora, las soluciones tienen que darse especialmente por proveer a la juventud de espacios, primero de una vivienda digna. Mi generación es una generación sin casa. Mi esposo llegó a alcanzar las microbrigadas, nosotros ni siquiera eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un techo propio o rentado en nuestro propio país? Ese es un punto que está incidiendo. Las ayudas económicas a los más jóvenes, a los que tienen familia, porque en este país no se ha estructurado una ayuda a partir de una cierta cantidad de hijos. Yo creo que eso sería importante también. Y también hay un elemento en la natalidad que es, hay una pérdida del concepto de la vida, del concepto sagrado de la vida, y no soy religiosa ni profeso ningún credo.
Hay una irreverencia a la vida que lleva a las mujeres cubanas a utilizar el aborto casi como un método anticonceptivo, ¿no? Lo cual es muy dramático. Hay que estar en un hospital a las 7 de la mañana con una sala de ginecología para verlo allí, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que pasar por un programa de base económica fundamentalmente, darle oportunidades laborales, darle oportunidades de tener a precios más económicos casas, darle oportunidades que un paquete de culeros desechables no cueste el horrible precio que cuesta, ¿no? Y todo eso hará que la gente se vaya quedando, pero eso es un proceso muy lento porque se ha perdido la fe en quedarse en el territorio nacional. Y cuando esa fe se pierde, recuperarla, decir a las personas, no escapes, no te vayas, aquí vas a tener más oportunidades, es un proceso que puede demorar hasta décadas, ¿no? Aquí hay un problema grave y es el siguiente. Cuando uno pasa por la Oficina de Intereses de Estados Unidos o por España, la oficina de la Embajada Española, uno ve siempre una cola muy grande de muchísima gente que o está optando por la ciudadanía o quiere irse de alguna manera. Donde yo veo el peligro mayor es que por lo regular la mayoría de la gente que quiere irse del país son jóvenes. Esa descapitalización de juventud va a generar un problema grave en el sentido de que va a haber una población adulta o vieja muy grande en el país con una base sustentativa económica de gente joven, pero muy poca gente joven, que van a cargar con su propio desarrollo, con su propia manutención y con mantener a toda la población vieja esta. Eso es un problema serio desde el punto de vista económico. ¿Y cómo se va a paliar eso? Yo no tengo la menor idea. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque mientras continúe este flujo de emigración de juventud, eso se va a agravar cada vez más, y aunque como un todo la población baje, la estructura va a quedar así. O sea, mucha gente ya de edad avanzada, en edad de jubilación o jubilado, y cada vez menos gente joven para trabajar y para mantener el país como un todo. Entonces yo en eso veo un peligro grande para la vida de la nación. Eso va a generar una situación catastrófica en el futuro, desde el punto de vista económico. Creo que lo principal que se tiene que hacer para revertir este proceso, que es muy serio, muy serio, es que realmente empiecen a aparecer oportunidades a mediano y largo plazo. Si el tipo de transformación que se está planteando crea estancos o bloques que no le permite al ciudadano común salir de ser no sé si llamarlo microempresario, porque ni siquiera muchas veces llega a eso, y que realmente las grandes empresas son para ciertos grupos corporativos y las medianas y la pequeña empresa es un tipo de acuerdo que tiene que ver también quizás con el administrador que pertenece al partido. O sea, si se empieza a generar todo este tipo de situación viciada, pues definitivamente va a ser completamente imposible revertir este fenómeno que se está dando. El principal asunto es que la gente pueda ser partícipe de las transformaciones económicas que se van a dar en el país. Porque experiencias hay miles, bueno, no miles, pero hay bastantes en Europa del Este y en otras partes. ¿Cuáles son las consecuencias si cuando tú haces un tipo de transformación como la que se está planteando, el ciudadano común se queda completamente afuera? Entonces, ese es un problema que yo creo que es el momento en el que estamos viviendo de plantear una transformación económica a mediano y largo plazo y no sencillamente hacer unos cambios donde para un grupo sí va a haber un derrame económico, sí van a poder crear empresas de envergadura, pero sencillamente otro grupo van a estar llenando fosforeras en una esquina, ¿no? Mi nombre es José Daniel Ferrer García y por suerte me encontraba ayer acá en La Habana cuando recibí en mi móvil la invitación a estar aquí hoy con ustedes y me siento muy bien. De hecho, pasé 8 años en prisión, en celda de aislamiento, por, entre otras cosas parecidas, proponer que existan espacios como este, ¿no?, en nuestro país. ¿Qué pasa? Quiero pedirles lo siguiente. Nada más bueno que no solamente lo que estamos acá conozcamos, ¿no? Lo que aquí se ha tratado, los comentarios, las explicaciones muy precisas, muy inteligentes, tanto de Giovanni como de Ballín. Si hubiese estado en Oriente no hubiese podido estar acá. Y hay cientos, miles de orientales que no se van a enterar de esto si no nos lo proponemos nosotros, ¿no?, de que se enteren, es decir, con pasarlo a disco, a memoria, etcétera, etcétera, hacer posible de que haya, no sea José Daniel el que vaya con el privilegio de decir estoy en un lugar magnífico en La Habana y ustedes no, eso me traería problemas por allá. Eso primero. Segundo, cuando me encontraba en la prisión de Las Tunas, comencé un artículo sobre esto del trabajo operativo secreto y no me acordaba de eso hasta tanto Ballín lo mencionó.
Se quedó inconcluso por otras cosas que me impidieron terminarlo. En 8 años de prisión conocí, ¿no?, de primera mano algo horroroso en cuanto a esto del trabajo operativo secreto, cómo los instructores policiales, cómo la policía fabrica a los agentes, a los TAO. Precisamente el trabajo que quedó inconcluso se llamaba los verdaderos TAOs, ¿no? Cómo lo presionan, jóvenes principalmente que cometen delitos, lo comprometen diciéndole que le van a ayudar a cambio de que se incorporen a este llamado trabajo operativo secreto, que se conviertan en sus agentes. Le dan condiciones especiales, entre comillas, ¿no?, que no tiene otro detenido. Le garantizan incluso 150 pesos, no sé si lo habrán aumentado después que yo salí de prisión. Y estas personas tienen el objetivo de estar junto a un detenido en la misma celda para ir ablandándolo. Lo que no logra el instructor, esta persona tiene que irlo logrando. E incluso le autorizan a utilizar violencia física para convencerlo de que lo mejor para él es hablar. Primero lo tratan de persuadir. Mira, yo hablé y eso me fue muy bien, el instructor me dijo que iba a salir bien y verdad que lo cumplieron. Tú debes hacer lo mismo, si no lo haces, pues bueno, te va a traer problemas. Y repito, incluso llegan a violentarlos, ¿no?, a golpearlos para que confiesen. Hay algo muy penoso, como todo lo que tiene que ver con esto. Y es que luego que estas personas ya no les sirven, porque todo el mundo sabe aquí por qué están ahí en esas unidades de operaciones policiales, lo desechan, lo envían para la prisión, entonces a cumplir los años que supuestamente le habían rebajado, que no iban a cumplir. Y ahí estas personas se ponen muy molestos, por supuesto, no es para menos. Y entonces empiezan a buscar protección porque temen por su vida. Ahí tienen muchísimos enemigos que ellos han metido en prisión, incluso inventándole pruebas que nunca existieron, diciendo me dijo esto, y como sucede esto de que el instructor policial dice no, esto lo conseguí con el trabajo operativo, no hace falta, no tengo que identificar la fuente, ya lo dan por hecho y nada, ya está la persona presa. Y aquí cierro la anécdota para no extenderme mucho. Una vez me toqué en la prisión de la Tuna a uno nombrado Fran. Estuvo 12 años haciendo este trabajo, ya lo habían desechado y lo querían matar en todos los destacamentos. Se cosió la boca, se declaró en huelga de hambre evitando que lo mandaran a un destacamento. Quería que lo mantuviesen en una celda de aislamiento. Y los jefes de la prisión le decían, a mí no me preocupa lo que tú hiciste. Dile ahora a la gente del DTI que te protejan. Aquí yo ubico a la gente donde tienen que estar. Si te matan es problema tuyo. Y entonces, cosa curiosa, el hombre tuvo que recurrir a mí y aquí viene lo que decía Giovanni sobre el valor de la difusión de información, ¿no? Y cuando el hombre recurre a mí, yo mando a buscar al de la policía política, lo que llaman seguridad del Estado, y le digo simplemente lo siguiente, mira, Fran trabajó durante años para ustedes, haciéndole daño a otras personas. Ahora lo quieren matar, lo están esperando en los destacamentos y ustedes lo van a mandar para allá. Tú sabes que yo todos los martes hablo por teléfono, grabo las denuncias, mis opiniones, mis escritos sobre lo que pasa en prisión y sobre otros temas. Si a Fran lo hieren, lo matan, porque es un ser humano, no por otra cosa, yo voy a denunciar lo que pasó y por qué pasó. Es decir, el martes siguiente voy a estar alertando sobre esto. Y entonces fue como este oficial intervino rápido y buscaron una manera de que Frank no expusiese su vida. Es decir, la anécdota aquí se termina, pero eso es tremendamente penoso. Tengo documentado más de 25 casos de estas personas del trabajo operativo secreto que luego se sienten muy mal porque lo desechan cuando ya no son útiles. Son como los pañales estos desechables, ¿no? Que ya cuando están demasiado sucios, ellos lo botan a la basura. Muchas gracias. Bueno, en realidad no sé ni cómo hacer la pregunta, porque es que nos damos cuenta de cómo son las cosas, pero ¿hasta cuándo hay que, cuál es su opinión? ¿Hasta cuándo? Yo no sé, el sistema electoral nuestro va a ser de esa manera, va a ser esa burla, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Qué podemos hacer con nuestro sistema electoral, con esa otra de las tantas maquiavélicas cosas que suceden en este país? Yo pienso que en definitiva toda esta cuestión de los cambios que nos estamos proponiendo, nosotros pensamos como ciudadanos y pensamos, equivocados o no, en el beneficio de la nación. Queremos una mejor nación para nosotros, para nuestros hijos y para los tataranietos, ¿no? Pero obviamente hay soluciones que se ven a simple vista que tendrían que ser las más adecuadas, pero las personas que están hoy sentados en los lugares donde se manejan los timones del poder no les parece adecuado, no porque crean, y esta es mi opinión, que eso es malo para la nación, sino que eso puede ser negativo, nocivo para la permanencia de ellos en esos sillones. Y justamente eso se emparenta con lo que acaba de decir Milagrito del sistema electoral.
Es decir, estamos hablando de personas que están sentados en esos sillones donde se manejan los timones de la nación, sine die, sin ninguna posibilidad de ser modificado, porque los ciudadanos no tenemos la oportunidad de revocarlo con nuestro voto. Bueno, con relación a eso, usted debe recordar aquello que se llamó Proyecto Varela. Logró recoger la cantidad de firmas que la ley decía para una iniciativa legislativa, que era precisamente modificar, creo que se refería a la elección del presidente del país, que fuera de forma directa. Creo que era una de las cosas que quería el Proyecto Varela, si no recuerdo mal. Y bueno, la ley decía que con 10.000 firmas eso se podía promover y la Asamblea debía discutir ese proyecto y bueno, decir sí o no, pero que debía discutirse. Tengo entendido que para allá reunió casi 25.000 firmas, las presentó y bueno, después creo que se dijo ahí en un programa donde estaba Carter que ellos no sabían, no conocían lo que era el Proyecto Varela. Supuestamente el Parlamento debió responder a PAEA con relación a la iniciativa legislativa. En efecto, el Parlamento respondió. Yo tuve la respuesta en mi mesa de trabajo, la respuesta del Parlamento que se le hacía a PAEA. Y la respuesta fue que era necesario autenticar ante notario las 25.000 firmas esas, o de lo contrario no tendrían valor. O sea, algo que nadie sabía, la sacaron así de la manga, y dijeron, bueno, sí, hay 25.000 firmas, pero cada una de ellas debe ser autenticada ante notario. O sea, que cada una de esas personas debía ir al notario y dar fe de que él había firmado o ella había firmado ese documento con carnet de identidad, pagarle al notario el servicio notarial y con las 25.000 personas esas, solo para una iniciativa legislativa que el Parlamento podía acoger o no. O sea, el Parlamento no estaba obligado a aceptar eso. Lo que tenía que hacer era someter a estudio y responder. ¿Bien? Ok, y ellos le dicen, para allá que no, que tiene que ser ante notario, si no, no tienen valor. Pero unos días después se convoca entonces a un referéndum nacional aquí, donde lo que se va a discutir es el socialismo a perpetuidad. O sea, hacer un cambio en la constitución medular, vital, que es implantar el socialismo per secula seculorum. ¿Ven? Para las generaciones futuras. ¿Bien? Y para eso no hace falta autenticar ante notario, basta la firma de la persona. Bien, esa fue la respuesta que tuvo eso. Bien, o sea que evidentemente hubo un manejo ahí muy burdo, muy abierto. Bien, sobre todo porque la teoría constitucional establece que, creo que lo dijimos la vez anterior que tuvimos acá, que las generaciones actuales no pueden imponer en la Constitución cosas a las generaciones futuras. Bien, que la generación futura tiene el derecho de cambiar la Constitución, si quiere, y la generación actual no le puede imponer a la generación que exista dentro de 500 años que el sistema tiene que ser a perpetuidad. Es como si hubiera los españoles dicho que la esclavitud tenía que mantenerse por siempre en Cuba, y nosotros tenemos que aceptar hoy que eso era así, y seguir manteniendo la esclavitud. Pero bueno, así manejaron eso. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso y cuándo? Es una pregunta de los 60.000 pesos. El sistema electoral cubano de hoy tiene, a mi juicio, ¿no?, dos puntos donde nos amarran, ¿no? Dos puntos que son fundamentalmente la camisa de fuerza. Uno es el hecho que no votamos por los proyectos de una persona que va a ser delegado, que va a ser diputado a la Asamblea, sino por su biografía. Uno se para allí, mira su foto, sabe que el hombre estuvo en Etiopía o en Angola, que es militante del partido, que es un padre magnífico, se diplomado en la universidad, pero no tienes ni la menor idea de si ese delegado que tú vas a elegir quiere que se autorice el matrimonio gay o no, si quiere que se elimine la dualidad monetaria o no, si quiere que el cargo presidencial tenga límite de tiempo o no. O sea, estamos votando por lo que el hombre hizo en el pasado, no por sus proyecciones futuras. Y allí, para mí, está la trampa. Porque, claro está, entonces salen las biografías más intachables, que en este caso son las más políticamente correctas, y no tenemos ni idea cómo se va a comportar después ese parlamentario cuando tenga que levantar la mano. Otro punto de secuestro de la voz electoral es la llamada comisión de candidatura, la fantasmal comisión de candidatura, que de pronto tiene ante sí 15.000 delegados de circunscripciones de todo el país y hace una elección de 300 de 15.000. Primero nombra a dedo
a 300. Dice tú, y ahí es donde salen figuras destacadas en las artes, en el deporte, personalidades que de pronto vemos ahí sentados que hasta hace poco estaban con una guitarra en la mano, y los otros 300 que conforman el Parlamento, que son alrededor de 600 diputados, se escogen de 15.000. Está claro que una comisión de candidatura parcializada política e ideológicamente, ¿a quién va a escoger? De 15.300, va a escoger las crestitas no representativas. Y ese me parece que es lo que hay que cambiar. Yo quiero programas, no biografías, no me importa si fuiste un brigadista internacionalista en África o no. Lo que me interesa es tu proyección futura sobre esta nación. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes en esa silla parlamentaria? Y lo otro, la comisión de candidatura hay que desmantelarla, o al menos que pase a jugar otra función. Mientras tanto, se convierte en un poder paralelo que nos secuestra el poder a los ciudadanos. Es mi idea, ¿no? Bueno, yo quisiera que haga un comentario final ya para cerrar este conversatorio. Bueno, nosotros pensamos que desde la asociación jurídica que sencillamente no hay situaciones eternas. Y la historia demuestra que, por ejemplo, el Imperio Romano duró 700 años. ¿Sí? Fue muy largo el Imperio Romano, pero un día no hubo más Imperio Romano. Bien, y creemos que bueno, la vida es cambiante, que las cosas se mueven hacia adelante y que quiérase o no, hayan obstáculos o no, los cambios vendrán de una forma u otra. Bien, y que al final, bueno, lograremos lo que todos queremos, ¿no? Vivir en un país que sea un Estado de Derecho, en una república donde se respete la dignidad humana, como decía Martí, y donde sea esta república, bueno, así, de esa forma, con todos y para el bien de todos. Yo quería terminar agradeciendo otra vez que nos hayan permitido este espacio. Yo personalmente sufro mucho todos los intentos de recluirme en mi piso 14, de convertirme en un monstruo de garras y colmillos, y bueno, cuando se abre un espacio así que puede interactuar, que la gente puede descubrir es una persona normal, común y corriente, que dice sus ideas, que defiende sus argumentos y es capaz de escuchar a otros, eso es muy importante, que hagamos puentes entre compartimentos estancos, entre este compartimento que es Sachs, entre el compartimento que queremos abrir y mover fronteras, que es Razones Ciudadanas, la blogósfera alternativa, el periodismo independiente, la gente que también ha sufrido y ha sido castigada por decir lo que piensa. Así que agradezco este micrófono, ojalá se repita, espero que no estemos dinamitando el lugar. Si ocurre algo, lo lamento de antemano. Y espero que aquí poder, la próxima vez, estar al otro lado en el público y escuchar otras voces aquí. Espero que los ausentes de hoy pues lleguen y nos brinden sus argumentos mañana. Muchas gracias. Ha sido un placer poder estar en este debate tan movido, intercambiando criterios. Es una pena, de nuevo, es una gran pena que no hayan podido participar las otras personas que invitamos para oír voces desde otra posición. También es una pena que no han venido al público personas también con estos otros criterios. Soy optimista, yo creo que en algún momento vendrán. Yo creo que en algún momento, que quizás no en este espacio, en otro espacio podamos encontrarnos, debatir. Y bueno, nos vemos y muchas gracias.